Hi, my name is Belinda Samoji, and it is February 3rd, 2024. My name is Grace Adams. My name is Camila Rivas. What is your name? My name is Norma Jessica Andia Zambrana. Hola, mi nombre es Belinda Samoji, soy una estudiante en la Universidad de Florida. ¿Me puedes decir cómo se llama y su afiliación? Yo me llamo Norma Jessica Andia Zambrana, un poquito largo. Tengo 2 hijas y una de ellas, la mayor, pertenece a la universidad, está estudiando acá. Ok, vamos a empezar. ¿Dónde y cuándo nació? Yo soy boliviana de nacimiento, nací en Cochabamba, Bolivia, el año 1976, bastante mayor. Mi segunda nacionalidad es la chilena porque por motivos familiares tuve que emigrar a ese país. Ok, ¿para qué razones decidió emigrar? Bueno, la primera vez que emigré fue en el 2001, cuando me casé y como proyecto familiar nos mudamos a vivir allá, ya que mi esposo es chileno. Mis 2 hijas nacieron allá. Y la segunda vez que tuve que emigrar fue el 2017, que me tuve que mudar aquí a Estados Unidos, ya con toda la familia, las 2 niñas incluidas. Perfecto. ¿Y cuáles son algunas similitudes y diferencias de emigrar a Chile y a los Estados Unidos? Bueno, hay mucha diferencia partiendo porque Chile era un país vecino y si bien hablamos español, que es fácil de entendernos, igual hay muchos modismos y muchas costumbres diferentes que hay que tratar de adaptarse y tratar de aprender lo más rápido posible, sobre todo si tienes familia, para poder mantener la tradición o las relaciones en el colegio y ese tipo de cosas. Y en mi segunda migración, por ejemplo, al venir aquí a Estados Unidos, ya era una barrera el idioma, porque ya no era el español, y tener que partir de cero aprendiendo el idioma es más complicado. Entonces esa parte sería como lo diferente entre las 2 migraciones. También podría decir que como mamá experimenté la parte de la educación de mis hijas y la mía, que podía comparar la mía boliviana con la chilena. El cambio fue no mayor en el sentido de que se utiliza hacer los mismos contenidos y todo en todo el mundo, pero la forma, ya que en Bolivia y Chile nosotros en el año estudiamos todas las materias y son 13 materias en el año escolar, mientras que al migrar hacia acá cambiaron de tener las 13 materias a tener 6 materias en el año escolar y además elegidas, no algo que sea como se podría decir curricularmente impuesto. Esa es una diferencia también. También otras diferencias, por ejemplo, en el hábito de las alimenticio, porque allá se utiliza más el tener comida casera. Ellas iban a colegio, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde y llevaban el almuerzo de casa. O el casino de la cafetería tenía comida saludable, se podría decir, más tipo hogareña. Y allá, por ejemplo, está prohibido dentro de los colegios que se vendan chips, chocolates, dulces. Si puedes comprar, compras fruta, jugos, leche. Y mientras que acá me sorprende que en el almuerzo de colegio a veces te dan pizza o chicken nuggets, un poco no tan saludable, creo yo. Sí, fue el mismo cuando fui a la escuela en Costa Rica. No podía comprar como sweets y chips. Exacto, es como más saludable, más familiar. Y de estos, ¿puedes decir que fue el mayor choque cultural que ha experimentado? Yo creo que mis choques culturales quizá fueron mayores acá en Estados Unidos que cuando migré a Chile. Primero la barrera del idioma en sí. También te causa un choque porque por preconcepto yo esperaba que todo el mundo hablara inglés, entonces vine asustada porque pasaba de no saber nada de inglés a intentar aprender a hablar inglés. Después
llegas acá y te das cuenta, sobre todo nosotros que llegamos a Miami, nos dimos cuenta de que no era tanto inglés, porque la mayoría de la gente habla español, pero aún así igual es diferente porque es un español nicaragüense, un español cubano, un español de todas partes del mundo, porque aquí se encuentra mucha migración, entonces a la vez igual te tienes que adaptar a ese mismo lenguaje, que también es diferente. Fue uno de esos mis choques. Otro de los choques tal vez también la realidad en cuanto a los colegios, como les decía. Y una de las cosas más fuertes fue que quizá cuando llegamos, recién llegados, tuvimos que enfrentarnos a, ¿cómo se llama? Drills de incendios o de tiroteo, simulacros, cosa que en Chile nosotros estábamos acostumbrados a los simulacros de terremoto, por ejemplo. Y eso fue como chocante porque veníamos de un sistema educativo en el que tu colegio es tu segundo hogar y te sientes protegido, y lo único que te podía en cierta forma poner en riesgo era algo de un evento natural, mientras que aquí venías a un lugar en el que tu colegio es completamente abierto y sin embargo te tienes que preparar ante una eventualidad de un tiroteo, entonces es como chocante saber que corres el riesgo ya solamente estando en el colegio. Sí. ¿Y cómo cree que su rol como mujer ha cambiado a lo largo de su vida? Como mujer he tenido varias etapas y yo creo que durante cada etapa he ido aprendiendo nuevas cosas. Gracias a Dios tuve la posibilidad de contar con una familia que me dé apoyo en todo sentido. Entonces, cuando me mudé a Chile, por ejemplo, tuve el apoyo ya sea a distancia para aprender a ser mamá. Y justamente por eso, por tratar de ser mamá durante las primeras etapas, tuve que dejar de trabajar en mi carrera. Me dediqué a ser mamá y cuando mis hijas ya estaban más independientes, pude retomar mi vida profesional y de hecho empecé a estudiar una nueva carrera, y siempre tratando de balancear el ser mamá con el estudiar nuevamente en la universidad y después con insertarme nuevamente en el campo laboral sin dejar de lado el tiempo de ser mamá específicamente. ¿Y puede elaborar en cómo ha sido su experiencia como madre diferente de su mamá? Bueno, vengo de una familia de 5 hermanos. Mi mamá era una ama de casa y si bien era por la etapa que le tocó vivir una cultura pseudo machista, ella siempre trató de hacer el cambio con todos nosotros y nosotras somos 3 mujeres y ella siempre estuvo empujándonos a que tratáramos de salir adelante siendo profesionales para no tener que depender de nadie. Es por eso que yo en mi país natal, en Bolivia, tuve la posibilidad de estudiar 2 carreras allá, una mientras estaba en colegio y saqué una licenciatura en música con especialidad en piano. Y cuando estuve en los primeros años de universidad, que estudié odontología, también podía trabajar mientras estudiaba, así es que pude trabajar como profesora de piano. Después terminé de estudiar la carrera de odontología y después de ejercer unos cuantos años tuve que mudarme a Chile. En Chile, como dejé de ejercer por un tiempo al ser mamá, cuando decidí retomar el campo laboral preferí retomar en otra área y estudié una segunda carrera. Soy fonoaudióloga, que es una mezcla de terapista de lenguaje y audiología. Acá. ¿Y cómo ha sido estudiar en diferentes países? Gracias a Dios he podido tener la comparación de estudiar distintos niveles. Por ejemplo, estudié colegio y universidad en mi país natal y cuando llegué a Chile tuve la posibilidad de conocer cómo era la educación para los niños en el colegio y me di cuenta de que los contenidos y la forma eran muy similares y que mi educación había sido de buen nivel comparativamente.
Después tuve la posibilidad de comparar el estudio que había realizado en Bolivia dentro de la universidad y en Chile en mi segunda carrera dentro de la universidad. Y al principio estaba asustada porque empezar de cero una nueva carrera era entrar a competir con niños que recién habían salido del colegio, con conocimientos frescos y todo más, en teoría, más fresco que una persona que ya tenía como 9 años de haber egresado de una primera carrera. Y ahí me di cuenta que también la educación y toda la formación que había recibido en mi país fue lo suficientemente sólida como para poder mantenerme y tener un nivel elevado dentro de mi segunda carrera. Entonces, de hecho, fue gratificante saber que podía incluso lucirme, en cierta forma, de mis conocimientos previos. Gracias. Y acá, bueno, es diferente porque la universidad en Chile, la mía por lo menos, tenía un formato más o menos parecido a lo que veo en lo que hace mi hija actualmente. Y gracias a Dios también puedo ver que muchos contenidos de los que ella hace, también dentro del área que está haciendo, también son contenidos que yo he llevado y son contenidos que, si bien son generales para todo el mundo, la forma está siendo del mismo nivel y eso es grato. ¿Y cree que emigrar con un título profesional afectó su experiencia como migrante? Definitivamente fue importante porque por varias razones. Una, por ejemplo, lamentablemente como te ven es como te tratan. Y por ejemplo en Estados Unidos el hecho de que yo ahora esté inserta en un mundo laboral es gracias a mi título. Si bien no estoy trabajando en ninguno de mis 2 títulos universitarios como tal, estoy trabajando en un colegio. Vengo trabajando ya 4 años en el Miami-Dade County Public Schools. Trabajo en un colegio secundario. En la mañana trabajo en el colegio como en la oficina de asistencia, que es la oficina que lleva a cargo todo lo que sería referente a la cantidad de alumnos, sus ausencias y todo eso. Y en las tardes tengo la posibilidad de trabajar con una fundación en una especie de after school con niños con necesidades especiales. Entonces, para mí ha sido lo más cercano a lo que había venido trabajando anteriormente como fonoaudióloga y como terapista de lenguaje y educación diferencial. Entonces ahí ya los créditos y todo eso lograron que me avalaran para poder incluirme en este sistema educativo. Entonces sí es importante tener un título profesional. ¿Y cómo ha sido balancear tener hijos y tener un trabajo? Las posibilidades que he tenido yo siempre han estado en torno a priorizar mi rol de mamá. Siempre han sido primero mis hijas, por eso dejé de trabajar en alguna etapa. Pero siempre el hecho de tener una carrera independiente, ya sea como odontóloga, poder disponer de mis horarios para tener el tiempo suficiente para estar con ellas, ya sea como fonoaudióloga, de yo poder hacer mi agenda para poner tiempo disponible para ellas, e incluso mientras estudiaba tratar de organizar mis horarios para tener el tiempo de seguir cumpliendo con mi rol de madre ha sido bastante importante, pero siempre ha sido mi prioridad el darles el tiempo a mis hijas. Es por eso que si una me llama porque necesita soporte, estoy ahí dejando de lado, y por eso me gusta el hecho de tener una carrera o un trabajo que me permita mover mis horarios a la disponibilidad de ellas. Gracias.